vamos, no, ahorita se lo envío. Permítame, nada más déjeme dejar pasar a los que están en sala de espera. Y en un momentito se lo envío. Sí, doctora, ya funciona el live de Facebook. Sí, ok. A ver. Ya están todos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro ciclo de seminarios de QFB del trimestre 23. Y en esta ocasión tenemos pues a un invitado especial que nos hace el honor de acompañarnos y nos va a hablar de un tema pues muy importante que debemos de tomar en cuenta y de mucha trascendencia. Le damos la bienvenida al doctor Luis Vigna, nos va a hablar de educar por la salud. En un momentito lo van a presentar los estudiantes del comité. Les recuerdo que para la obtención de la constancia se tienen que registrar en la liga que vamos a poner más adelante, tanto en la sala de Facebook, en la sala de Zoom como en Facebook, para que puedan obtener la constancia. Les agradecemos como siempre su interés y que nos estén acompañando cada semana. Entonces le doy la palabra a Ángel, por favor, para que nos presentes a nuestro invitado. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy iniciamos con nuestra tercera conferencia del ciclo de seminarios que es realizado por el Comité Estudiantil de QFB de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Esta ponencia está bajo la asesoría de la doctora Karina Sánchez Herrera. Es denominada Educar por la Paz, donde tenemos el honor de tener al príncipe, el doctor Jean-Louis Vigna. Vamos a hablar un poquito del doctor. Él nació en Camerún, estudió en la Universidad de Yaoundé, la licenciatura de Ciencias Económicas. Años más tarde partió a Moscú, en donde continuó sus estudios, pero esta vez en la carrera de Ciencias Políticas. También estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en el año 2012. También ha estado en instituciones con reconocimiento de validez normativo, con fecha del 29 de noviembre del 2012, donde le otorgaron la mención en la especialidad de comunicación, esto en virtud de que demostró haber cursado y aprobado satisfactoriamente los temas impartidos en la actualización de conocimientos de las áreas de la comunicación, otorgado en el año 2019. Es nieto del miembro fundador del partido político de Camerún, Unión de Pueblos de Camerún, creado para la lucha por la liberación y la independencia de su país, y desde el mes de septiembre de 2017 en la Ciudad de México es presidente fundador de la revista Ecos Diplomáticos, La Voz al Mundo. Global Chamber of Business es una empresa que se dedica a la comercialización de productos, tanto de importación como de exportación, y también ahí participa como socio y presidente fundador. Es socio fundador de la sociedad civil denominada Cámara África-México de Comercio, CAFMEX Commerce SC, desde el 28 de marzo de 2019. También imparte clases del idioma francés con más de 30 años de experiencia, especializado en la cultura de los países de la francofonía y africana. Es un fuerte defensor de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres y los niños. Lucha por la protección y el desarrollo de las mujeres en el sentido personal y profesional, y por su excelente desempeño y liderazgo en la labor educativa, cultural y de ayuda a la humanidad. Lo han distinguido en diferentes ocasiones con el título Doctor Honoris Causa. Esto es un poco de lo que ha hecho y pues a continuación le cedemos la palabra. Sus preguntas y dudas las pueden colocar en el chat, tanto de Facebook Live como de Zoom, y las preguntas serán resueltas al finalizar la conferencia. Le cedemos la pantalla y el micrófono al doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi querido Ángel. Gracias a la doctora profesora Karina por la invitación. Mando un saludo muy especial a mi querida amiga, la química Noemí, que
hacer que esta conferencia se pueda realizar. Para empezar, quiero que vamos a hablar de un tema muy importante, que es educar por la paz para hacer valer los derechos humanos. Debemos, para empezar, saber qué es la educación, cuál es la calidad de una persona educada y de una persona intelectual, porque son dos cosas diferentes. Mucha gente son intelectuales, pero no tienen educación. Poca gente no son intelectual, pero son muy educadas, que tienes respeto, que tienes valores, que conoce su lugar en la sociedad, sabe cómo compartir con otras personas, sabe todo. Ese es el punto más importante que hoy quería intentar de explicar a todos que nos escuchan, que hay una diferencia entre una persona educada y una intelectual. Y como ya lo practicamos, los intelectuales lo tenemos muchos, pero los educados lo tenemos muy poco. Eso es la realidad de la sociedad que estamos viviendo. Y por falta de esa educación, provocan todos los tipos de crisis que estamos pasando en el mundo: crisis económica, la crisis política, la crisis de educación y la crisis de respeto a los valores. Porque cuando la gente no tiene esas educaciones, ellos no pueden reunir todos esos elementos que pueden llevar el cambio a la sociedad. Porque hoy la educación a nivel mundial ya se perdió su esencia, ya perdió esos valores que daba a los seres humanos para ser la gente noble, que ser la gente que podrá respetar las leyes, las instituciones, la humanidad y todas las libertades que estamos buscando en el mundo. Entonces, mis queridos, por eso que yo creo que educar por la paz es un elemento muy importante para seguir a luchar, para que el mundo cambie, para que nuestra sociedad se pueda cambiar con ese respeto. Y por eso que con título Educar por la paz para hacer valer los derechos humanos. Y de ese libro intento de explicar a la humanidad cómo podemos llegar a la paz, porque es lo que falta, porque sin paz nunca vamos a resolver esa ecuación de los derechos humanos. Ese es el problema, porque cuando nos vemos desde cuántos años tenemos firmando la Carta Humana de Derechos Humanos, no cambia nada en la sociedad. Es lo mismo problema que pasamos, los mismos bloqueos, los mismos conflictos, los mismos peleas, lo mismo falta de respeto al ser humano, lo mismo falta de gobierno, falta de la democracia, falta de libertad de expresión, lo mismo. Bueno, entonces, este tema de educación por la paz es un elemento que puede llevar a la sociedad de tener esa conciencia, de entender que efectivamente somos juntos, somos seres humanos, pero no somos iguales. Ese es el problema. Porque en cabeza de toda la gente, no, yo quiero la igualdad, somos iguales. Es imposible. La igualdad es allá que se chocan las cosas, porque toda la gente piensa que tenemos la misma prioridad, tenemos la misma capacidad a la sociedad de llevar las cosas. No. Es por eso que, maestra Karina, tú puedes ver que tú como maestra tienes los alumnos a tu aula, que toma mismo clase, tiene el mismo libro, tiene mismo horas de clases, tiene el mismo profesor, pero cuando le hace a ellos un examen, no puede tener la misma calificación. Es allá. O sea, es el elemento básico para entender que no podemos ser iguales. Hasta adelante de las leyes es muy difícil, porque hay a la gente que tiene los abogados que tienen dinero para poder defenderse, pero hay la gente que no tiene dinero para defenderse. Por eso que en la cárcel
vemos mucha gente en casa que son alegres porque no tienen la capacidad de hacerse justicia, no puede comprar, pagar un abogado para defender, no puede exprimirse como se debe. Entonces, lo que yo pienso que nosotros podemos ser para cambiar esa sociedad es respetar cada persona con su calidad y su virtud, porque cada persona tiene una calidad diferente y cada persona puede aportar algo a la sociedad. ¿No? Por eso que la educación es algo muy importante, pero lo peor es que los gobiernos del mundo ya no dan mucha prioridad a la educación, da la prioridad a otras cosas, a las políticas, a las armas, a todo lo que está en los seres humanos. Esa ya es la prioridad, ¿no? Ya no hay nada. Es que hoy vivimos una sociedad donde hay muchos crímenes. ¿Por qué? Porque ya no hay educación, la gente ya no tiene respeto de nada. Tenemos un mundo donde la gente se puede levantar, provocar un crimen, no le pasa nada. Entonces un ser humano se puede levantar la mañana, inventa una historia contra otro ser humano, hasta le pone a la muerte, no se pasa nada. Donde la gente se puede levantar, provocar unas guerras, porque no hay educación solamente por sus intereses económicos, políticos o científicos, para que la gente... Entonces, esto son por la falta de la educación que hoy el mundo lo tenemos. Entonces, educar es muy importante, de reencerrar a la educación. Que los seres humanos pueden él mismo elegir su modo de vivir, tu modo de tomar la sociedad. No necesitamos simplemente ir a la escuela para ser personas educadas. No necesitamos también de nuestro papá todos los días para ser educadas. Necesitamos de nuestra propia conciencia como seres humanos para entender que si yo hago algo en favor de la humanidad, yo estoy haciendo algo muy positivo por la sociedad. Pero si yo hago algo mal, que puede tener, que puede llevar conflicto, que puede llevar las destrucciones de los bienes los humanos, está mal, no debo hacer. En mi propia conciencia es allá que va a empezar la educación. Porque mucha gente espera una educación a la escuela. No hay. A la casa tampoco. Porque los papás llegan la tarde cansados, se van, la mañana se va a trabajar. Lo poco papá que queda en la casa no puede decir a su hijo, siéntase, cállate, o el derecho de niño. No, ya llegamos un tiempo, a un punto que los seres humanos hoy mismo deben tomar en conciencia su propia libertad, debe tomar esa conciencia mismo para poder llevar la educación que estamos buscando. Porque vamos a ver los derechos humanos, no funcionan. ¿Por qué? Porque la gente no son educadas. Porque nos falta la educación en el mundo. Y por eso no funciona. Desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, que firmamos la Carta Magna de los Derechos Humanos, es el mismo conflicto todos los días. Y salimos de la Segunda Guerra Mundial, hacemos la ONU, transformamos la Sociedad de Naciones Unidas a la Organización de las Naciones Unidas para llevar la paz al mundo. Nunca no tenemos la paz. Es puro la guerra, es puro la violencia. Porque nosotros como seres humanos ya perdimos de verdad esa educación que ya no hay. La gente, un día estaba una conferencia aquí en Colombia, hablaba con unos políticos que me dijeron, no, doctor Príncipe sabe que la política es el arte de mentir. Es así que piensan todos los políticos, es mentir. Pero la definición de la política es el arte de mentir, el arte de tener un proyecto, de convencer, de demostrar que tú puedes cambiar la sociedad, de tener un programa para el apoyo social de tu pueblo. Pero no,
Pero muchos políticos piensan que mentir pueblo es para ellos. Yo estoy haciendo las políticas. Es por eso que no duras. 6 meses, 1 año, ya se cae. Porque como empezó a gobernar con las mentiras, y como la mentira tienes pata muy corta, llega adelante, ya no puede funcionar. Y por eso que todos los políticos tienen ese problema. Porque hay muy pocos los políticos del mundo que gobiernan sus países a base de un programa políticas. Hay muy poco. La mayoría usa mentiras, promete lo que no puede realizar, hace creer al pueblo lo que nunca va a suceder para gobernar. Pero eso no dura. ¿Por qué? Porque falta la educación. Y regreso a la educación. Bueno, si hoy, a nivel del derecho humano, que estamos hablando todos los días, la libertad es que estamos buscando, pero si no tenemos la educación, ¿cómo vamos a llegar? Nunca vamos a llegar. Es por eso que todos los días damos paso al mismo lugar, no movemos lo mismo. A México, ¿cuántas organizaciones de derechos humanos tenemos? Millones. En Estados Unidos, en Francia, en Europa, en África. ¿Es que cambia la sociedad? Nada. ¿Por qué? Porque toda esa gente no tiene la educación, no tiene los valores para decir las cosas como se debe. Esa educación que estamos buscando. Y por eso que ese libro determina muy bien que para llegar a los derechos humanos tenemos que tener la cultura de la paz. Y para llegar a la paz debemos tener la conciencia, la esencia del amor, porque solamente el amor puede llevar a la paz. Solamente el amor puede cambiar una sociedad. Cuando los seres humanos van a entender que somos una sola familia, la familia humana, el odio, la envidia y todas esas cosas se van a acabar y vamos a cambiar la sociedad. Si no, no puedes. Vemos lo que está pasando en Rusia con Ucrania. Una chiquita discusión que la ONU, ese país poderoso, puede juntar los dos pueblos porque no, prefiere vender las armas. Eso. ¿Por qué? Porque le falta la educación. Prefiere vender las armas, mandar los coches grandes, los aviones para destruir, para matar a la humanidad, y después vamos a invitarnos a la ONU para hablar vamos a la Comisión de la Paz, vamos a hacer la paz. No, nunca podemos hacer la paz cuando ya hay heridas. Porque los papás, los mamás, las familias que perdieron sus familias, al dentro de ese conflicto nunca va a tener la paz, nunca va a entender la paz. Porque la paz debe usar la paz antes de los conflictos. No debe tomar la violencia al dentro de los conflictos y después buscar la paz. Y de allá que hay un problema. Y eso le explicó muy bien ese libro, Educar por la Paz para hacer valer los derechos humanos, que podemos vivir con conflictos sin violencia. Porque los conflictos los tenemos todos los días. Todo, con papá, con mamá, con esposa, con novios, con la escuela, con tus vecinos, con tú mismo, tienes conflictos. Pero para no llegar a la violencia, debemos aprender a respetar a otra persona con sus reglas, su uso, costumbres, sus tradiciones, su cultura y todo. Ese respeto que nos falta. Es por eso que la gente quiere imponer a otra gente su manera de pensar. La gente quiere imponer a otra gente su religión. La gente quiere imponer a otra gente hasta su manera de respirar, de caminar. Es por eso que tenemos conflicto en ese mundo. Porque la gente ya no quiere respetar las reglas de otras personas. Yo vivo en México. Y para vivir en paz en México, me debe conformar a la ley, a la cultura, a la tradición mexicana. Yo no puedo llegar aquí en México, importar mi tradición, imponerla aquí. En ese momento, yo estoy buscando conflictos porque los mexicanos no me van a permitir, porque es un país que tiene las reglas, que tiene la cultura, que tiene sus tradiciones, y que cada persona que quiere tener la paz en México debe respetar todo. Es así que debemos respetar todos los países del mundo para llegar a la paz, para llegar a esa paz, para llegar a los derechos humanos que estamos buscando. Y todo eso, ¿por qué? Porque esa cultura, por la falta de educación, que llegamos a ese punto. Para falta de educación, que siempre tenemos ese tipo de conflicto. Y por eso la educación es muy importante. Y para mí, me duele más mucho hoy que a las grandes escuelas del mundo quitaron moral, éticas, que eran los valores que enseñaban a los niños de kinder hasta la preparatoria. Ya no existe. ¿Y qué sociedad queremos construir para mañana?
¿qué sociedad? ¿Y cómo el niño, dónde vas a tomar esa educación? No lo va a tener, porque a la casa papá no tiene tiempo. Dos, a la escuela, maestro no tiene tiempo, maestro ya da su propia clase, es un maestro de lenguas, de química, da su material, se acabó. El niño se empieza a tener una educación imaginarias o copiar la educación que no le sirve, empieza a experimentar algo que le sale completamente de la realidad de la sociedad. Entonces, mis queridos, en lo que yo quiero esta tarde compartir con ustedes, decir que solamente la educación puede llevar a la paz, y la paz a los derechos humanos. Si no somos educadas, si no tenemos esos valores, si no respetamos otros seres humanos con su uso de costumbre, nunca vamos a tener la paz. Porque alguna persona piensa solamente que en lo que tienes como cultura, que es la más buena. No, cada tribu, cada continente, cada raza, nací con un uso de costumbre que la gente debe respetar porque llegamos a la paz. Porque me recuerdo de un mensaje de un gran presidente que tuvo México, Benito Juárez, que decía, si me equivocas, pero que decía que respeto ajeno es la paz. Entonces, si no respetamos a otra persona, no buscamos la paz. Y tampoco nunca vamos a resolver esa solución del derecho humano, nunca. Porque cuando alguien ya se sintió ofendido, cuando alguien ya perdió esta confianza a él mismo, ya no hace nada. Entonces empieza a hacer la cosa que no debe. Cuando vemos el terrorismo, todo lo que está pasando en el mundo, son la gente decepcionada, porque por falta de educación, se siente muy ofendido o decepcionado, empieza a hacer las cosas afuera del lugar. Entonces, mis queridos, mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, quiero compartir con ustedes esta tarde que solamente el amor puede llevar a la paz y la paz a los derechos humanos. Y que la gente debe saber que todos es vanidad. Nadie no va a llevar nada. No vale la pena de dejar tu pueblo miserable, de dejar tu pueblo con pobrezas, porque quieres guardar todo el dinero para ti y tu familia. No te sirve nada. Mi querido gran amigo Rey Pelé se falleció aquel día. No le puso un solo trofeo adentro de su ataúd, el que ganó muchos trofeos como gran jugador del mundo. Lo que dijo es amor que Pelé tenía al pueblo, ese su risa de Pelé, lo que lleva, no sé lo que nosotros como ser humano vamos a llevar, es solo ese amor, amarnos, disfrutar lo poco que tenemos, respetar a otra persona con su calidad, su defecto, porque cada persona tiene su calidad, cada su defecto. Tenemos que perdonarnos, tener que tener la tolerancia, tener que aprender que sí, tener la conciencia, pensar antes de hacer, como decía un sabio chino que decía que si Dios nos da dos ojos, es para ver dos veces. Si nos da dos narices, es para respirar dos veces. Si nos da dos orejas, es para escuchar dos veces. Pero si nos da una boca, es para hablar una sola vez. No, debemos ver dos veces, escuchar dos veces, respirar dos veces antes de responder, de hablar una sola vez. Pero mucha gente habla mucho, pero no piensa, no escucha a ninguna persona. La razón es solo él que tiene la razón es su razón, la razón de otra persona no le importa. Entonces todo eso lleva conflicto, lleva el odio que tenemos en el mundo, porque de verdad no puedo mentirles aquí que vivimos un mundo donde el odio, el envidio es de alto nivel, a todo nivel de la sociedad, a todo. ¿Cómo pueden entender que un país como Ucrania y Rusia, vecinos, hermanos, casi misma cultura, se provocó un odio increíble que hoy los dos pueblos se ven? ¿Por qué
por falta de educación de los dirigentes, por falta de este amor que estamos buscando y falta de los derechos humanos que pensamos que lo vamos a tener hoy y mañana. Entonces, si nosotros no tomamos en conciencia el respeto ajeno, como le decía, no, venerable presidente Benito Juárez, nunca vamos a llegar a una paz en el mundo, nunca vamos a resolver el problema de derechos humanos. Muchísimas gracias a todos. Como siempre le dice a la gente, somos una familia, la familia humana, porque Dios no hizo continente, no hizo raza, Dios no hizo idiomas, pero Dios hizo ser humano. Y que nosotros como ser humano debemos tomarnos todo como una familia para cambiar. Ya no se escucha, doctor. Si puede abrir su micrófono, por favor. ¿Qué pasó? Ya no lo veo. Creo que le falló su internet. Creo que sí, sí parece. Ujú. Sí. Se conecta nuevamente. Ah, no, sí, sí está, ¿no? Doctor. Sí, sí está en la sala, pero Así está está. apagado y sin De micrófono. abrir su micrófono. Sí, ahí es que lo dejamos de escuchar. ¿Me escuchas? Sí, ya lo escuchamos nuevamente. Adelante. Ok, decía que para concluir, no que charlas, que debemos entender que somos una sola familia, la familia humana, que Dios no hizo tribu, Dios no hizo continente, no hizo raza, no hizo las lenguas, no tenía continente nada, pero Dios hace ser humano, que debemos considerarnos como hermanos a la tierra. Ya que todos nosotros vamos a entender que somos hermanos, la guerra, la violencia se va a parar y vamos a tener un mundo donde el respeto y los valores para tomar lugar, que es lo que estamos buscando. Y decía también que debemos entender que todo es vanidad, porque nadie no va a llevar nada. Lo que podemos dejar a nuestro prójimo es solo ese amor, ese cariño, esa sonrisa de todos los días, ese compartir, todas estas partes positivas que tenemos a la tierra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por estas palabras que nos da. Bueno, a mí, si me permite hacer una reflexión, pues sí me parece hasta de cierta manera, en cierto sentido, increíble que podamos de hablar de derechos humanos, ¿no? Cuando todos somos humanos, cuando todos somos una sola especie. Pero si revisamos la historia de nuestra propia humanidad, pues ha habido guerras y guerras y guerras y guerras y sigue en la guerra, ¿no? Lo estamos viendo en nuestro tiempo, en nuestra época actual, pero sin embargo, tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Que parece que son innatos a la humanidad, que son innatos a las personas, pero sin embargo, seguimos peleando, seguimos luchando, seguimos haciendo estas cosas. Eh, Tenemos ahora los derechos humanos, pero tenemos también los valores, una categorización, un listado enorme, pero tenemos que estarlos considerando y ahora tenemos que estar hablando sobre ello. Entonces, qué importante es que entre las propias familias existan esos valores, ¿no? Ese respeto y como usted bien dice, la educación para llegar a la paz, tanto en una familia, en una población, en un país, y pues ya no hablemos de todo el mundo, ¿no? Aquí nos hace un comentario uno de nuestros profesores, dice, actualmente se prioriza lo que genera ganancias económicas sin importar a quiénes y cómo son afectados. También es otra cosa pues muy importante, ¿no? Faltan valores y respeto para la convivencia
sana e integral. Otra de las cuestiones, de los factores, es la falta de la empatía, ¿no? Entre una persona y otra. No tenemos que pensar todos iguales, como usted bien dice, no nos tenemos que comportar todos de la misma manera, pero sí tener una empatía por la persona que está al lado, un respeto. ¿Qué nos puede decir al respecto en este sentido? O si tiene alguna opinión, doctor. Sí, mi querida Karina, yo pienso que esa educación es más importante por nosotros como ser humano, porque desde el principio de la humanidad tuvo esta división, las clases sociales y los gobiernos que eran los reyes en ese momento. Es allá que llegó el capitalismo y el socialismo. El capitalismo era los reyes que tenían todo capital para manejar el pueblo. El socialismo era la sociedad reunida para defender sus sociedades. Pero lo que hace que hoy la sociedad que vivimos tiene tantos problemas son las diferentes corrientes religiosas, políticas, la ideología, todo. Hoy hace que nos encontremos en una sociedad que siempre se confronta políticas, también ideología cultural. Por ejemplo, cuando vemos como gente en América, es diferente cómo vive la gente en África. El comportamiento de las mujeres africanas es 1000 veces diferente del comportamiento de las mujeres americanas. Entonces, es una realidad que hoy no lo podemos cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros que somos cristianos, condenamos los musulmanes porque pida a la mujer de tapar las caras, pero es tradición de ellos, porque al leer el Corán es muy claro que la mujer debe tapar su cuerpo porque la belleza de la mujer es para su marido. Estudiar es una... Entonces, cuando no respetamos la ideología de otra persona, vamos a llegar a donde estamos hoy. Es por eso que hay tantos conflictos que hoy Karina no puede perder de vista que somos elenco de 3 y 4 ideologías religiosas opuestos que más lleva todos los conflictos que tenemos en el mundo. Tenemos cristianismo con todo su componente, con todo su grupo. Tenemos el Islam del otro lado con todo su grupo islámico. Tenemos elenco de cristianismo los ortodoxos, que son un otro grupo. Tenemos del otro lado los animistas. Los animistas son como los africanos que tienen su propio Dios, que crea los, como aquí, antes de la llegada de los españoles, los mayas, los aztecas, todo, eran los animistas, porque ellos tenían una creencia diferente de toda esa gente. No, conjuntos de esa ideología al dentro de un continente. Entonces, si no llevamos esa educación de la paz, educación para respetar a otra gente con su manera de pensar, Karina, te lo juro que doctora, para nada vamos a resolver la paz en el mundo. Para nada. Yo soy africano, no me puede cambiar hoy, mañana, porque yo me comporta como un americano, un latino, es imposible. Yo nací con una ideología que yo debo defender, pero tiene que la gente, los latinos, que son mis amigos, me deben respetar mi ideología, porque de eso que yo nací, y cuando ya no soy dentro de esa ideología, me pierde. Ya soy del otro lado, ya no entiende nada. No, entonces, esto, por ejemplo, aquí también hay muchas cosas al comportamiento latinos o mexicanos que a mí no me gustan, pero lo respetan así. No me puedo oponer contra, porque es así que la cultura, la tradición de la ideología de su antepasado, su ideología es así, no lo puedo cambiar. Tengo que respetarlo y tomar mi distancia y hacer las cosas que no puede hacer que mañana nos podemos chocar para tener esos conflictos.
Perdón, claro que sí, por supuesto, doctor. Pues yo creo que son muchos temas, muchas cosas, muchas aristas que se deben de considerar a este respecto. Por ahí tenemos una preguntita que nos hacen. Si la puedes leer, Ángel, por favor, para el doctor. Sí, doctora. La pregunta dice así, ¿considera usted al ser humano un ser intrínsecamente pacífico o diría que existe la misma capacidad tanto de ser pacífico como de ser conflictivo? Sí, Ángel, ser humano nací conflictivo, de principio de la humanidad. Si tomamos, por ejemplo, Corán, tomamos la Biblia, vamos a ver que Caín mató a su hermano Abel. En ese momento no tenía coche, no tenía dinero, no tenía nada. Demuestra que la humanidad es así. Vamos a ver, si vamos otra vez a la Biblia, vamos a ver que Josué, sus propios hermanos lo vendieron. Sus propios hermanos, no sé, eso, los seres humanos nacimos conflictivos. Pero hoy, esa sociedad ya demasiado quebrado, roto, lo que nos falta para salvar lo poco es imponer la educación por la paz y la cultura del amor a los niños a la escuela. Porque, Ángel, aquí 20 años ya no vamos a vivir. Ya no vamos a vivir. Vemos, cuando ve la televisión mexicana, cuánta violencia tenemos diario a México, en Estados Unidos, a Camerún, en Francia, todos los días. Porque así son los seres humanos, porque no tienen la conciencia, porque las personas no tienen la paz. Es por eso que ese libro intentó de demostrar que hay dos tipos de paz, Ángel. La paz interna y la paz externa. Y cuando la persona tiene la paz entre él mismo, ¿cómo puede proyectar la paz externa? Ese problema que tiene mucha gente, tienes heridas porque no tiene la paz. Y la paz que nosotros como ser humano queremos es la paz social. Cuando habla de la paz social, alguien que puede tener una comida diario, que se puede curar, puede mandar a su hijo a la escuela, tener un techo para dormir, puede dar un lunch a su niño mañana para ir. Cuando un papá o mamá tienes eso, ya puede de verdad entender que la sociedad puede entender que tienes la paz porque sus niños, él mismo, tiene de cuál vivir. Pero cuando la gente tiene hambre, no tiene nada para él mismo, ¿cómo puede tener la paz, Ángel? ¿Cómo? Ese tipo de personas se transforma a una persona agresiva, una envidiosa, envidias a sus sombras. Hasta sus sombras lo envidio porque no tiene la paz. Entonces, los seres humanos nacimos conflictivas. Hasta con nosotros mismos somos conflictivas. En lo que puede dar poquito un camino suave a ese tipo de comportamiento es la educación por la paz y la educación, la conciencia del amor. Porque somos de verdad muy destruidos los seres humanos. Sí, tiene mucha razón. Y pues sí, es muy complejo alcanzar todo esto. Y con esto también salió otra pregunta. Que ¿cuál es su opinión al respecto con lo que está sucediendo hoy en día con las tensiones entre los países Rusia y Estados Unidos? Y pues la inflación, cómo afecta a la sociedad e ideología, y pues cuál es su postura referente a esto. Sí, como ya le comentó hoy, Rusia y Estados Unidos son dos ideologías opuestas de toda la sociedad. O que parte el capitalismo, o que parte socialismo, comunismo. Entonces, son dos factores, son dos ideologías que nunca van a funcionar. Porque la gente habla de capitalismo. Capitalismo, ¿qué significa capitalismo? La gente que maneja capital, que tiene que manejar puro dinero. No, los ricos son ricos, los pobres son pobres. Socialismo, creo que ya no funciona muy bien, pero con socialismo, a su definición real era
la vida en sociedad, la comunidad que se junta para salir adelante y todo. Pero esas ideologías siempre se pactan. Por ejemplo, Rusia y Estados Unidos ahorita está buscando la dominación que ya tenés, controlar más el mundo, pero es un poquito difícil porque esos dos países, aparte de ideología que tenés, son dos países que tienen las armas la más poderosas del mundo que puede destruir todos los planetas. No sé, es un conflicto que no se va a parar así, porque ¿qué se va a pasar? Uno va a destruir otro. O Rusia destruye Estados Unidos, o Estados Unidos destruye Rusia. Ese problema, lo que se va a pasar, no sé para qué, por eso que ellos hablan de tercer orden mundial, nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial quiere decir que uno va a romper otro y formar un tipo de equipo para seguir a dominar el mundo como lo está haciendo. Y por eso que la Unión Europea, que no quiere perder su junta con Estados Unidos adentro de la OTAN para defender, para controlar. Pero hoy, lo primero que sea hoy, Rusia también tiene los aliados como India, como China, como Irán, en muchos países africanos y también algún país aquí en América Latina que no se quiere pronunciar oficialmente, pero si las causas se cambian, yo vas a hacer con Rusia para defender ese tema. Pero yo creo que el mundo vivía muy bien con socialismo, no comunismo, porque comunismo es otra cosa, pero socialista es otra cosa, porque solo ideologías sociales son la ideología que puede llevar a la paz, porque es una ideología de comunión, la gente que se junta, frotamiento entre la gente que forma un grupo para salir adelante. Esa sociedad que queremos para mañana. Ya no queremos la sociedad que una sola persona es rico y que todo un pueblo sea pobre. Capitalismo, no, ya no funciona. Porque lo que llevó la esclavitud, lo que llevó dominación que tenemos hoy, hasta que los políticos piensan que si tiene dinero puede comprar la conciencia de toda la gente. El momento de la campaña empieza a dar depende a la gente un kilo de arroz, un kilo. La gente se va porque piensa que él como capitalista tiene dinero, la gente lo va a votar porque se lleva dinero. No sé, socialismo es la ideología, es una doctrina que se puede desarrollar para cambiar el mundo porque es una pasarela entre que puede juntar la sociedad adentro de un mismo proyecto. Sí, muy importante, doctor. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos respetarnos entre nosotros si no tenemos lo básico, ¿no? Si nos falta lo básico necesario para sobrevivir. Creo que por aquí había otra pregunta. Dice que hay de su visión de la situación latinoamericana. ¿Aló, doctora Karina? Sí, nos preguntan, ay, es que casi no veo, ¿qué hay de su visión? ¿Qué piensa usted de la situación latinoamericana, en América Latina? Sí, escribió un libro sobre ese tema. Ese libro con el título La gota de sangre africana por la liberación de América. Ese libro intentó de demostrar que es posible que la América Latina, si tiene los buenos políticos, pueden salir más adelante, porque el continente americano tenía un gran país como Estados Unidos, donde la tecnología está muy adelantando. Los latinos tienen la capacidad hoy de hacer muchas cosas que hacen los europeos, que hace Estados Unidos, que hace China, porque son muy inteligentes. Pero la voluntad política de los países, de los dirigentes latinos, no deja que crecen ese tipo. Le escribí ese libro
porque decía, África es un continente demasiado rico, pero que no tiene una tecnología. En América Latina, tiene la gente con la capacidad de la tecnología ya adelantando. Entonces, una alianza entre América Latina y África puede hacer que el mundo cambie. Te lo juro, va a cambiar el mundo. Es por eso que los europeos no quieren que los latinos se van a África. Los europeos no quieren que los latinos vengan a América Latina. Es por eso que cuando los latinos quieren hablar de África, demuestra África como un continente que es vivible, que es un continente la más peligroso del mundo. Y en África demuestra que no, en América no puede vivir, son narcos, son asesinos, son drogas y todo. De la manera que 99% de los africanos que viven acá en América Latina buscan camino para ir en Estados Unidos, no para quedarse, por la información que tenemos. Entonces debemos romper ese muro de mentiras que los occidentales usaron tantos años para no poder acercar África y los latinos que son hermanos que tienen la capacidad de salir adelante. Nosotros, los latinos como los africanos, ellos nos llaman los países de tercer mundo. ¿Por qué nosotros como país de tercer mundo no podemos hacer nuestro bloque? Porque si Europa está muy fuerte y porque son el elenco de la OTAN. Ellos forman un bloque que se llama OTAN, que forma Estados Unidos, Europa, todo el país de Europa, Canadá. ¿Por qué los africanos latinos no pueden formar un bloque para hacer fuerzas? Si hoy Rusia está fuerte porque tiene la Federación Rusia, que es un nombre de país que está contando contra ellos. Vamos a ver un gran país como México. África tiene 56 países. En México tenemos menos de 8 embajadas. 8. Entonces no hay ninguna relación contra África. Pero en África, Estados Unidos tiene las embajadas a todos los países de los 56. Francia tiene a todos. No, ellos controlan muy bien. Y de aquí dice la mentira, del otro lado dice las mentiras. Nos digan, entonces, lo que hay ahorita, si los latinos futuro piensan que podemos hacer una alianza estratégica, económicas, alianza cultural, educativas, de verdad vamos a ver que vamos a tener una sociedad muy fuerte, vamos a tener un intercambio de todos ámbitos muy buenos para salir adelante. Actualmente, con una empresa mexicana, les está llevando a un país africano para tener esa alianza de trabajo. Esa empresa mexicana, el país que le está recibiendo, le está adorando por la calidad de ingeniero que vas a llevar allá para trabajar. Entonces, esto vas a abrir esa puerta, eso va a cambiar porque los latinos, los mexicanos que van a ir a trabajar a ese país como ingeniero, va a regresar aquí con dinero, pagar su impuesto, comprar su casa, va a la playa, come en el restaurante, y la economía va a cambiar. Es así que la Europa vive, Karina. La Europa es el continente la más pobre del mundo. La Europa no tiene oro, no tiene plata, no tiene nada. Pero la Europa vende su imagen, manda su representante a todos los países del mundo para sacar el país. Todas las empresas que tienes en África son europeos. Muchas empresas aquí mexicanas son europeos. Pone empresa aquí, gana dinero, gasta dinero a su país, paga los impuestos a su país y su país crece. Y nosotros queremos a la pobreza. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad político para cambiar ese tipo de cosas. Pero nosotros, como la sociedad privada, la sociedad civil, lo podemos hacer. Ya empezó con una empresa mexicana y yo pienso que si Dios ayuda aquí, fin más, vamos, fin de mayo, vamos a ir a ese país africano y va a empezar la experiencia para acercarnos como dos pueblos hermanos. Yo leí a la historia que el continente americano y el continente africano era uno solo continente, que fue un sismo que rompió la tierra y que más abrió los dos continentes. Y yo digo que sí, es la verdad, porque cuando yo veo la cultura latinos, son a 200% similar a la cultura africana. Comemos mucho maíz,
igualmente que aquí. Tenemos una bebida que se llama rafia, igualmente como pulque. Las mujeres trabajadoras, como en África. Las mujeres cuidadoras de la familia, todo, como en África, igual, igual. Antes que llega el modernismo para cambiar sentido de la sociedad, también aquí en América Latina, la mujer era la familia grande de 5, de 8, de 10 niños. En África sigue. La mamá tiene muchos niños. Tenemos mucha similitud que un día que vamos a sentar latinos, africanos para hablar, vamos a ver que de verdad somos hermanos de sangre. De sangre. Y así todos somos iguales, no somos la misma especie. Por aquí hay un comentario. ¿Me ayudas, Ángel, a leerlo, por favor? Y hay una pregunta más, 2 preguntas más. Ángel, ¿sí estás? Sí, Gracias. sí, aquí estoy. El comentario No se dice así. escucha, Ángel. El comentario dice así. Parece que la ideología occidental atropella los derechos y busca imponerse como verdad única, y también pues la inmediatez y la urgencia en que cambian las tendencias y los ideales con generaciones, y las limitantes que tienen como consecuencia pues faltas de respeto en el núcleo familiar. Y aquí sale la pregunta, que si cree que se debe trabajar en programas de fomento y reconstitución de valores en la familia. Ángel, no te escuché, estaba muy bajo, por favor. Vuélvela a leer, por favor. Sí, le repito, que el comentario inicia mencionando que en ocasiones parece que la ideología occidental atropella los derechos y la búsqueda de imponerse como verdad única, y que pues también esto trae inmediatez y urgencia en el cambio de las tendencias y los ideales. Y pues hay generaciones como limitantes que se tienen como consecuencia en la falta de respeto desde el núcleo familiar. Entonces, la pregunta es que si cree que se debe trabajar en programas de fomento y reconstitución de valores en la familia. Sí, efectivamente, Ángel, el problema aquí es que los occidentales destruyeron toda la cultura y los valores que tenemos. Ellos nos imponieron su propio valor y su propia cultura. Y por eso que hoy la cultura occidental le llamamos modernismo, pero nuestra propia cultura ya no existe. Ese es el problema. Entonces, como los occidentales dominaron el mundo, uno rompió todo nuestro propio idioma, nos imponía su propio idioma, empieza a hablar de su propia historia. Muchos estudiantes aquí en México con el mundo conocen toda la historia de Francia, de todos los países occidentales, de su propio país no conocen nada. ¿Por qué? Porque nos lavaron coco, sacamos todo para poner a nuestra cabeza otra cosa. Y por eso que algún de mis libros, en su titular La esencia de un príncipe bantú, intentó explicar todo ese problema. Y por eso que ahorita, el año pasado apoyó mucho escuela de la lengua nativas aquí en México. ¿Por qué? Porque es allá que vamos a empezar a recuperar lo poco de cultura que lo tenemos, que nos quedan. Lo que puede decir aquí, África no tuvo mucho problema como América Latina, porque en África seguimos con nuestro idioma, puede hablar dialecto, pero es un idioma que tiene toda la característica de un idioma, pero los africanos hablan su idioma. Así que no perdimos nuestra cultura. Los africanos todavía siguen con 89% de su uso costumbre, de sus tradiciones. Entonces, debemos luchar mucho para que la lengua, porque ¿dónde llega la educación? ¿Dónde llega esa transformación de la humanidad? Es su propio idioma, sus dialectos, porque es allá que empieza la cultura, allá que empiezan los valores culturales. Cuando los niños empiezan, cuando otro día fue a un pueblito aquí que se llama a Hidalgo, que se llama Izmiquilpan, yo veo como los niños hablaban Otomí y estaban muy contentos. Esto que debemos buscar, reencontrar nuestros dialectos perdidos para poder recuperar nuestra cultura. Si no, los occidentales nos van a tener esclavos así, y nos llevas aquí, o nos llevas a ese pensamiento, todo, y la sociedad ya se quemó. Antes, por lo que leí,
cuando llegaba a la casa de un mexicano, te abría la casa, dormía, comía, te recibía como su hermano. Por tanto, cultura occidental, hoy la gente ya no puede respirar ya tu casa porque tiene miedo. Esa confianza ya se perdió. ¿Por qué? Porque vivimos con una cultura importada, un comportamiento importadas. Toda esa importación nos hace perder los valores, la calidad humana que teníamos en el pasado. Sí, y referente a eso también sale otra pregunta que dice que pues ya una vez que nos está hablando del papel que tiene la familia en la educación y que pues en el caso de donde las familias se tiene la costumbre de un ambiente conflictivo y termina en que la persona busque ese ambiente para sentirse en paz, ¿se tiene que respetar ese gusto o es mejor dejar es mejor no intervenir para cambiar ese comportamiento aunque se pueda ocasionar pues otros problemas? Sí, porque cuando alguien ya toma su camino, es muy difícil de tomar porque la paz empieza en las casas. La paz tiene algunos elementos que es muy importante. Esos elementos les debemos enseñar a los niños de muy pequeño, no cuando ya es grande, porque cuando una persona ya tiene más de 20 años, ya tienes una orientación y es como un árbol que es seco, porque un árbol que ya es seco, ya no le puede dar la forma, se va a romper. Pero cuando un árbol es fresca, lo puede dar la forma que tú quieres. Es igualmente la sociedad. Cuando nosotros en la casa no puede aprender a los niños a aceptar las críticas. No puede decir a nuestros niños que está mal. No puede decir a nuestros niños que se equivoque. No puede decir a ese niño que te priva la televisión porque te porte mal. Tú no puedes decir a tu niño que no, a la mesa no puede usar el celular, te va a quitar el celular todos los días porque lo usa a la mesa. Esas son las educaciones básicas para preparar a un niño mañana a afrontar la contradicción afuera. Hay alguna persona aquí, no le puede decir que está mal, empieza a llorar, porque nunca a su casa, su papá le dice, nunca no le dijeron que está mal. La gente aquí no le puede decir que te equivocaste, va a empezar a llorar, porque nunca no le dijeron que se equivoqué. Porque cuando rompió el vaso, su papá dice, no te preocupes, roto un plato, no hijo, mañana va a comprar. O le dice, no, está mal, no se rompe plato, no se rompe vaso, lava la mano, saluda al Señor, ¿qué pasa? Porque tu vecino. Entonces, esto son las educaciones que nosotros como los papás ya lo pedimos a dar a los niños. Y cuando un niño ya tiene 20 años, 18 años, que lo quieres ahorita empezar a dar el consejo o darle la orientación, lo que es seguro que se va a llegar a conflicto, porque nunca no te va a creer, porque de toda la vida, nunca tú no le enseñaste que yo tengo un hijo, mi hijo vive en México, ¿eh? Si puede estar aquí para decirles cómo le educaba muy duro, le daba la orientación, le dijo, está mal, está bien. No sé, esto también la culpa de los papás y de la familia que de los niños no da ese tipo de educación, preparar a los niños para afrontar ese tipo de vida a la sociedad de mañana. Porque lo que el papá debe saber, nunca vamos a vivir con los niños toda la vida. Pensamos a la muerte. Pensamos que nuestro hijo puede salir para ir a vivir en otro país. Pensamos que un niño puede ser un emigrante en otro país. Entonces, si no tienes todo esa parte preparando, lo que es seguro que va a afrontar todos los problemas del mundo. Es por eso que debemos evitar preparar a los niños con ese tipo de educación básica. Sí, doctor, y ya en este momento que nos está hablando un poquito desde su experiencia, también está la pregunta de que cómo usted ha apoyado a su país desde esta parte, desde acá en México, por la liberación y la libertad, y cómo ha sido para usted estar lejos de su pueblo, de su gente, y cuáles han sido sus estrategias para apoyar a su país, Camerún. Sí, me quiero Ángel, todos los días, toda la noche, estoy en contacto con los camerunés. Sí, actualmente mi país tiene poquito la paz, porque yo estoy preparando los jóvenes ya no a la violencia, porque nunca la violencia va a resolver los problemas.
tenemos una dictadura en mi país con un presidente que tiene más de 40 años de poder, pero que puede sacrificar un pueblo. Pero yo de ese pueblo debemos esperar para ver la cosa. Entonces, me quiero en contacto todo el tiempo soy en Europa porque mi paisano me invita en Europa para dar la conferencia, para convivir con ellos. Siempre soy, da consejo, aporta. Ahorita está preparando un viaje en Guinea Ecuatorial, que es el único país que habla español, que es vecino de Camerún, donde hay mucho camerunés que vas a viajar porque practicamos un luchador. Nunca no para de luchar hasta la tumba, sigue luchando, como Benito Juárez, su idioma, sus escritos, su pensamiento, todo lo que hace por México se queda hasta hoy. Quiere decir que Benito Juárez muerto sigue luchando, porque su ideología, muchos mexicanos la aplican y hace que nuestro país, México, tiene tanto libertad que tenemos somos un estado de derecho. ¿Por qué? Porque tuvimos un gran líder que preparó todo esto por nosotros. Sí, pues esa fue la última pregunta que teníamos del público hacia usted. Y pues con eso concluimos esta sección de las preguntas. Nuevamente agradecemos su presencia aquí y pues por haber aceptado esta invitación a este ciclo de conferencias sabatinas. También pues agradecemos a la doctora Karina. No sé si quiere decir algo, doctora. Sí, pues muchísimas gracias, doctor, por hablarnos un poco de estos temas que son tan importantes. Muchas veces evitamos hablar, no queremos hablar de eso por no meternos en las aristas políticas o en las aristas de ideologías, pero es importante tenerlo en cuenta y trabajarlo, ¿no? Trabajarlo todos los días, porque no es lo mismo educar que ir, y hay que también hacerlo no solamente en una educativa, sino desde nuestros hogares, en nuestras casas, educar a nuestros familiares, ¿no? A los niños pequeños, a nuestros, pues con quien convivimos, ¿no? Dar esa parte también para obtener una sociedad, pues que vaya avanzando día con día y que todos logremos tener una paz social, como usted bien lo mencionaba. Pues no sé si quiera dejarnos algún comentario final para ya retirarnos, doctor. Sí, para terminar, mi querido Karina, lo que puedo decir a mis hermanas, mis hermanos que me están escuchando, que de verdad, como decía mi difunta madre Frida, debemos educar no con niños con cabeza, no con corazón, porque la persona que educa a su hijo con corazón prepara a un niño que no va a salir adelante, porque cuando vas a ser lejos de la familia y que no va a tener ese cariño, se muere, se pone loca, se pone peligrosa la sociedad porque le falta ese amor, le falta ese cariño. Mi mamá decía, debemos educar a nuestros niños con cabeza, con pensamiento, con cerebro, porque con cerebro vamos a preparar a los niños muy bueno. Y que la educación, lo que nosotros debemos preparar a nuestros niños, aprenderles a decir no, aprenderles a decir te equivoqué, de aprender a poder estar mal, porque esa palabra es muy importante. Y cuando un niño tiene esa palabra todo el tiempo que se equivoca, ya que va a salir de la familia afuera y que alguien le dice que está mal, le vas a entender porque su mamá, su papá le decía cuando se equivocaba que está mal. Pero si nunca no lo hace así, no podemos preparar una sociedad mejor mañana, una sociedad de derecho y de la paz que estamos buscando. Muchas gracias a todos. Más pronto nos veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook, los que están aquí en la sala, nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana le doy más sinceras gracias, doctor, por habernos acompañado y habernos hablado de este tema tan importante. Más adelante le haré llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias. Y a todos aquellos que nos están siguiendo, recuerden que las constancias se harán llegar cuando termine todo el ciclo de seminarios, que son 10. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
bueno, a esta misma hora, no, a las 2 de la tarde, hora de tiempo de la Ciudad de México, para acompañarnos en nuestro cuarto seminario. También va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar. No se lo pierdan y ya tenemos nuestro curso de atención farmacéutica, que es a las 10 de la mañana, también los sábados, para que no se lo pierdan. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde todos, muy buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, la liga de las constancias está en el chat. Ahí la pueden encontrar para que se registren para cada sesión, por favor. Bueno, termino la transmisión. Muchas gracias, doctor. Le Gracias, agradezco. mamá. Gracias.